Amados, buenos días, un abrazo especial. Un abrazo especial, Dios les bendiga en este tiempo en el cual Dios nos permite tener nuestro tiempo de ayuno y consagración al Señor. Eh, Cabe resaltar que esta semana cambiamos un poco la dinámica, hablamos con la hermana Miriam, que es la directora de los ayunos, que hoy yo estaré reemplazando. Eh, y por ser tan, este sábado, por ser tan temprano en el mes que nos cae primero, nuestro tiempo de ayuno semanal lo cambiamos. Entonces es la semana que viene, ¿cierto? Entonces en 2 días, nosotros confiando en Dios empezaremos a hacer la semana de ayuno que siempre hacemos como consagración. Entonces tener muy en cuenta las personas, los líderes que están encargados de lunes a viernes en el tiempo de ayuno, tenerlo en cuenta. Y también eh, la familia o las personas que escogieron días para ayunar durante la semana, empezamos el próximo lunes para que lo tengan en cuenta. Únicamente cambiamos la posición de la semana, pero la devoción y la dedicación sigue siendo la misma. Entonces, recuerden que en el chat de la iglesia algunas personas escribieron, yo lo hago el día lunes, yo lo hago el día martes. Entonces, a partir del próximo lunes hasta el día viernes tendremos nuestro tiempo de ayuno para poder consagrar la primera semana de ayuno al Señor. Un abrazo muy especial a todos. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1. Tenga la amabilidad y lo busca. Mientras tanto, vamos a ir orando y después procedemos directamente a la lectura. Señor, yo te quiero dar gracias en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos este tiempo en el cual tú nos permites congregarnos, Padre Celestial, como tus hijos. Gracias por este tiempo de ayuno. Gracias por este tiempo, Padre Celestial, de devoción hacia ti. Gracias por el tiempo en el cual tú nos permites estar conectados contigo y gracias porque hoy a ti te plació que nosotros nos levantásemos de la cama. Oramos por nuestro país, por la situación que está viviendo. Nosotros rompemos toda atadura, toda cosa, Padre Celestial, que vaya contraria al Espíritu Santo de Dios. Y hoy nosotros, Padre Celestial, reposaremos nuestra mente en tu palabra, en tus enseñanzas. Y hoy tú nos quieres, Padre Celestial, instruir en qué hacer o cómo pedir sabiduría delante de ti para los tiempos venideros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, yo clamo a ti, Padre Celestial, y entrego delante de ti a todo hombre y mujer que hoy, Padre Celestial, está conectado contigo. Pedimos, Padre Celestial, tu auxilio y tu socorro desde lo alto. Y pedimos, Padre Celestial, tu dirección por encima de todas las circunstancias. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, mira, segundo libro de Crónicas, capítulo 1, dice de la siguiente manera. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares, de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Versículo 3. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jeraim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá de delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche
apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Eh, Nosotros casi siempre tenemos la tendencia de pedir sabiduría cuando ya estamos metidos en un problema. Casi siempre. O sea, nosotros tenemos una gran tendencia, y creo que en el segundo o tercer punto o orientación de hoy yo lo voy a mencionar, pero digámoslo acá al principio. Nosotros casi siempre tenemos la tendencia de pedirle a Dios sabiduría cuando estamos metidos en el problema, no antes. Yo conozco algunas personas que antes de tomar cualquier paso le piden al Espíritu Santo, pero yo también conozco personas que compran es por gangas, que compran por promociones, que compran porque está barato, que compran porque un tío les recomendó, y teniendo a Dios, como yo ayer que hacía una visita a una persona de la iglesia, yo le decía, hombre, nosotros teniendo la mente escrita de Dios, que es la Biblia, ¿cómo nos atrevemos a tomar decisiones sin que Él diga sí o sin que Él diga no? O sea, la tendencia del ser humano está en pedir el rescate a Dios cuando es muy tarde, cuando ya hay pocas cosas que hacer. Pero nosotros casi siempre la decisión primaria la tomamos por nuestros deleites. Nosotros casi siempre la decisión primaria la tomamos por nuestros deleites, por nuestros placeres, por nuestros gustos. Y yo creo que este tiempo requiere sabiduría para lo que está por venir. Y bajo ese lema vamos a trabajar. Sabiduría para lo que está por venir. Ese es nuestro título para nuestro tiempo de ayuno. Nosotros no podemos seguir recitando lo que siempre recitamos y seguir haciendo lo que siempre hacemos. Me explico. Nosotros casi siempre decimos, a Dios no se le puede tener como un Dios bombero. O sea, nosotros sabemos eso desde que empezamos en la iglesia. A Dios hay que pedirle siempre orientación, no únicamente cuando estemos mal, y nosotros la teoría la sabemos. Pero hay personas que siguen haciendo las cosas a su manera, y cuando les va súper mal, ahí sí intentan acercarse a Dios, o ahí sí intentan tener como el consejo de Dios cuando antes no lo han tenido. Paréntesis, afortunadamente tenemos un Dios tan bueno y tan misericordioso que hasta de esa manera con nuestras equivocaciones trabaja y se mete en nuestra vida, pero no es lo ideal. Al final de la ecuación, Dios te va a rescatar porque Él es misericordioso, que no está obligado a hacerlo, pero Él en su infinito amor y benevolencia lo hace. Pero nos vamos a evitar pérdida de tiempo y dolores causados. Yo he conocido a personas que en un punto de su vida dicen, bueno, ¿y en qué momento se me desbarató toda mi vida? Y muchas veces cuando la vida se desbarata o cuando pierden esa estabilidad que traían con el Señor, muchas veces eso ha tenido que ver, ¿sabes con qué? Con una decisión que se tomó mal al principio o con no pedir el consejo de Dios al principio. Entonces, reitero, la idea
que como Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso y tan benevolente, por eso podemos meterlo en nuestros planes a mitad de camino. Esa idea tiene que ser revocada un poco de la iglesia. Y mira que Dios todo lo que permite que nosotros vivamos en nuestra vida natural tiene que ver con un proceso y con un alistamiento desde el principio. Pongo un ejemplo. Cuando yo viajo en carro de acá hasta el suroccidente del país, por lo general, yo salgo con mi carro full de gasolina. O sea, yo no voy con el tanque vacío y para llegar a Cali digo, ah, pues yo tanqueo en Ibagué y de aquí a Ibagué que se vaya, eh, que se vaya el carro rodando. No, yo lo que hago es tanquear el carro en Tunja y me voy. Y cada vez que el carro requiera gasolina, vuelvo a la fuente, que es una estación de gasolina, y recargo el carro. Es lo mismo que tenemos que hacer de manera espiritual. Pero nosotros sí somos acostumbrados a que cuando vamos a ir al suroccidente del país, en este ejemplo que yo coloqué, pretendemos salir en un carro sin gasolina. Y esto físicamente, y esto en un escenario lógico, en una evaluación lógica, es imposible hacer. Entonces te das cuenta que nosotros casi siempre preparamos todas las áreas de nuestra vida. O sea, vamos a viajar, el carro está preparado. Vamos a ir a la universidad, toca preparar la plata para ir a matricular a nuestros hijos. Vamos a hacer un viaje y nos vamos a quedar 2 días, entonces revise cepillo de dientes, correa, zapatos por si se moja. O sea, nosotros somos, lo que intento decirte es que nosotros somos prevenidos en varias áreas de nuestra vida, pero muchas veces en lo espiritual no somos tan prevenidos y tan precavidos como Dios sí requiere que nosotros seamos. O sea, nosotros por tendencia preparamos absolutamente todo, pero la parte espiritual muchas veces no es preparada. Y por eso nosotros estamos hablando hoy de sabiduría para lo que está por venir. Salomón, en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1, tiene una característica. Salomón se está preparando para lo que está por venir. Y esta es una preparación que pocas veces en el ser humano está. El ser humano tiene la tendencia a, perdón por lo que voy a decir, pero así usted me entiende mejor. Nosotros abusamos de lo bueno que es Dios, porque nosotros nos metemos a cualquier tipo de locura y por el camino le decimos, ay Señor, rescátame, pero por el camino. Y no debe ser así, no debe ser así. Entonces, mira, varias orientaciones o 2 o 3 orientaciones para que nos quede un tiempo al final para orar al Señor, ¿ok? De las primeras orientaciones que yo veo acá es que Salomón se caracterizó por ser de las pocas personas en la Biblia que propició un encuentro con Dios. Lo primero que vamos a ver es que el cristiano tiene que estar en la capacidad de propiciar encuentros con Dios. El versículo 3 del capítulo 1 de segundo libro de Crónicas dice, y fue Salomón y con él toda la asamblea al lugar alto que está en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Te das cuenta que personas como mmm, Daniel propiciaban los encuentros con Dios. Nosotros hemos confundido un versículo. La palabra del Señor dice que nosotros no le buscamos a Él, sino que Él nos buscó. Hablando de que su infinita misericordia desde antes de la fundación y creación del mundo estaba puesta sobre nosotros. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que el encargado de podernos buscar o de tenernos que buscar sea Dios. Mira, hay personas en la palabra que siempre suscitaron los encuentros con Dios, que siempre propiciaron los encuentros con Dios. Y la iglesia necesita volverse una propiciadora de los encuentros con Dios. Y tiempos como los de ayuno, como los de oración, como el devocional que nosotros hacemos a diario, que incluso les mandamos una guía a inicio de año. Esos encuentros con Dios tienen que ser suscitados. Entonces, personas, por ejemplo, como Daniel,
suscitaban los encuentros con Dios. Oraban 3 veces al día, sin ningún tipo de problema. Personas como Zacarías en Lucas capítulo 1 propició el encuentro con Dios al mantenerse en el altar. Personas como Moisés suscitaban los encuentros con Dios al mantenerse en la tienda. Personas como Josué, que no se dejaba de la tienda, propiciaba los encuentros con Dios. Y hoy nosotros tenemos una iglesia que piensa un poco diferente, por no decir que es bien rara, porque la gente cree que Dios se le va a aparecer o que Dios le va a salir al camino o que el encuentro con Dios va a fluir cuando Dios lo suscite, no cuando nosotros lo suscitemos. Y bíblicamente, y eso que únicamente mencioné 4 personajes, bíblicamente nosotros sí podemos sacar la conclusión que los encuentros con Dios los busca el ser humano. Dios nos busca y nos sale al camino cuando tiene para nosotros una tarea específica. Entonces el Señor Jesús resucitado le salió al encuentro a María Magdalena y le dijo, dile a los muchachos, a los discípulos, que por favor vayan a Galilea. Ahí el Señor Jesús apareció. Pero siempre en la Biblia es la persona a través del clamor que atrae esa presencia de Dios. Es a través de la obediencia que se atrae la presencia y la voz de Dios. No es de otra manera. Y yo no sé, pero hay una idea como rara. Y por eso yo digo, manejando las proporciones, que nosotros intentamos abusar de Dios. Nosotros abusamos de lo bueno que es Dios. Porque como al final sabemos que Él nos va a rescatar, a nosotros no nos importa muchas veces nada, sino que sabemos que Él es tan benevolente y tan misericordioso que nos va a salir al encuentro. Pero ¿por qué la iglesia no se acostumbra a generar espacios para que Dios se manifieste? ¿Por qué? Entonces aquí la pregunta que nos toca hacer en este primer punto de predicación acerca de propiciar encuentros con Dios es la pregunta que nos hace el texto bíblico. ¿Sos una persona que propicia encuentros con Dios? O sea, ¿eres una persona que abre espacios para que Dios te hable? A ver, cuento una historia y tengo permiso para contarla, como siempre digo yo. A mí cuando me pasan estos cacharros, yo le digo a la gente, venga, esto es una embarrada terrible, pero usted me da licencia para contarle esto a mi iglesia. Hágale, pastor. Entonces no estoy de chismoso, tengo permiso, ¿cierto? Porque esto también bendice a la gente de la iglesia. Mira, yo un día me encontré con una persona y esa persona me preguntó, pastor, ¿yo cómo hago para que Dios me hable? Es la típica pregunta que te hacen sobre todo los jóvenes. Ya una persona más madura entiende que Dios habla a través de diferentes circunstancias, pero una persona un poco más nueva en el Evangelio o quizá joven te pregunta siempre eso. Pastor, ¿yo cómo hago para que Dios me hable? Entonces yo empecé a explicarle cómo hacer para que Dios le hablara, ¿no? A través de la lectura de la palabra, a través de congregarse, bueno, absolutamente todo. Pero yo al final le hago una pregunta y pregunta que tuvo una respuesta negativa. Yo le digo, bueno, ¿y vos estás generando espacios para que Dios te hable? O sea, ¿qué de las cosas que yo te acabo de decir fue lo que yo le pregunté? ¿Vos estás haciendo? Me dijo, pastor, ninguna. Le dije, entonces, ¿cómo querés que Dios te hable si vos no le abrís un espacio para que Él te hable? Porque es que mire que la gente se imagina, o sea, o sea, nosotros tenemos unas cosas bien raras en la cabeza y es la verdad. O sea, nosotros creemos que la manifestación de Dios a nuestras vidas viene como por ósmosis. Y estas manifestaciones de Dios en nuestra vida tienen que ser suscitadas o tienen que ser generadas por el hombre o la mujer de Dios. ¿Sabes qué es lo primero que hace Salomón para poder gobernar? Se va a un lugar alto en Gabaón y lo primero que hace es conectarse con Dios. Ya, él tenía que empezar a gobernar, sí. Lo primero que hizo fue conectarse. En el ejemplo que les puse anteriormente, lo primero que hizo fue colocarle gasolina al automóvil para poder salir de casa. Y como estamos con ese ejemplo del vehículo, los que hemos conducido algún tipo de vehículo, sea una motocicleta o sea un vehículo, le cuento la angustia que se tiene cuando esa bendita agujita de la gasolina o cuando la pantalla te muestra que tenés que colocarle gasolina y no hay una bomba cerca. Del año 2014
14 más o menos hacia acá, tenemos una estación de gasolina cada 1,5 kilómetros, si queremos. O sea, hay muchas bombas o estaciones de gasolina, pero cuando vas de camino, o sea, podés escoger en qué tanquear. Pero en la época que yo tenía moto, en el año 2008, no había estaciones de gasolina en todos los puntos. Y cuando vos ibas en la moto o en tu vehículo, perdón, y, y empezaba esa agujita a mostrarte que necesitabas colocarle combustible, esa angustia que se le viene a uno porque uno dice, Dios mío, ¿cómo hacemos? Entonces en la moto colocábamos la moto en reserva, acelerábamos un poco, o sea, un poco menos, o sea, íbamos bien despacito. Y cuando llegábamos a esa fuente de gasolina o a esa bomba, estación de gasolina, ¡ay, Dios mío! Era como, casi digo, casi digo, era como ganarse el baloto, sino que no dije eso, porque no falta que algunos hermanos digan, ay, el pastor dijo que ganarse el baloto, o sea, que puede jugar, o sea, no falta el que se desoriente. Entonces, cuando vos llegabas a esa estación de gasolina, era como que te volvía el alma al cuerpo. Perdón, pues el adagio tan popular, pero así. Era, uy, Dios mío, pudimos tanquear otra vez. De lo mismo se trata la vida cristiana. Salomón tiene que empezar a gobernar y lo primero que hace es conectarse con Dios. Y Dios le da instrucciones. Si nosotros entendemos que la instrucción de Dios es necesaria para lo que está por venir, no vamos a tener problema. Por eso Dios se aterra de la actitud de Salomón. Y si nosotros somos conscientes, no voy a profundizar mucho en el tema, porque esta predicación vamos a tenerla un día, yo creo, durante este año. Y una de las claves está en lo que voy a decir a continuación. Ustedes se dan cuenta que lo que Dios le dice, vamos a decirlo bien, ustedes se dan cuenta que lo que agrada al Señor es que Salomón no le pide lo que la iglesia regularmente pide. Perdón si es un trabalenguas, voy a ir despacio. Ustedes se dan cuenta que Dios se complace y bendice sobremanera a Salomón. Es porque Salomón no le pide lo que la iglesia de hoy generalmente sí le pide al Señor. Riquezas, honra y gloria. Es lo que la iglesia de hoy pide. Y en ese momento específico de la vida de Salomón, Dios le felicitó por no pedirle riquezas. ¿Y qué es lo que la iglesia de hoy más pide? Porque estamos en necesidad. Riquezas. ¿No será que nos toca orientarnos un poco? Porque es lo mismo en Mateo capítulo 6 y el resto vendrá por añadidura. Es lo mismo en el segundo libro de Crónicas. Por cuanto no me pediste riquezas, te las voy a dar. O sea que bíblicamente nosotros podríamos aseverar que a través de buscar el reino de Dios y su justicia es que las cosas vienen añadidas. Hoy en día el diablo tiene a la iglesia embolatada pidiendo añadiduras, pidiendo migajas que caen de la mesa. Eso no puede volver a pasar en una iglesia que intente amar al Señor. Mira, hermanos, lo primero que muestra el texto bíblico es sabiduría para lo que está por venir. Lo segundo que muestra el texto bíblico es consultar a Dios. El versículo 5 dice, asimismo el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Mira, esta vida es tan dura que pretender vivirla sin consultarle a Dios es una bendita locura. Yo estoy muy convencido que nosotros actuaríamos diferente si le consultáramos a Dios cualquier tipo de decisión. Mira, si al final Dios dice que Él nos va a bendecir, o sea, Dios desde un principio dijo, yo te quiero bendecir, ¿por qué no preguntarle? Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia, o a mí me pase pues por ser líder, que uno sabe que hay gente que va para el despeñadero, pero es que uno los ve, o sea, uno los ve y uno dice, yo sé que esta persona no le preguntó al Señor. Lo peor, hay personas que van para el despeñadero y usted intenta intervenir eso, ¿no? Pero mira, vos le consultaste a Dios para tomar esa decisión. No, pastor, la verdad no.
pero siguen en lo mismo. Al final, ahí es donde yo reitero, y hoy voy a tener como esa frase todo el tiempo, y perdón por utilizarla mucho, pero nosotros abusamos de lo bueno que es Dios. Nosotros abusamos de lo bueno que es Dios. O sea, yo he visto gente que está actuando mal en confrontaciones, en decisiones, en asuntos de infidelidad, de lo que usted quiera. Y uno le dice, ve, pero vos sos consciente de que eso está mal. Y te lloran. No, sí, pastor, eso está muy mal. Pero uno ve que siguen en la misma tónica. Al final de la historia, el arrepentimiento se muestra a través de un cambio de conducta, no de llorar en el momento. Y muchas veces nuestras pasiones nos ganan. Muchas veces nuestra manera de ver la vida nos gana. ¿Qué es un arrepentimiento? ¿Llorarle a Dios al principio? No, papá. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con cambiar tu conducta. O sea, al final demostrás si lo que, si lo que tanto te dolió y le entregaste al Señor en oración porque lo habías hecho mal, demuestra es si quitas eso que algún día empezaste sin consultarle al Señor de tu vida. Si lo seguís haciendo, pues hiciste un show. Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, sobre todo en Mateo capítulo 6, sobre todo en Mateo capítulo 6, le dio tan duro a la palabrería. Ellos piensan que por su palabrería son reconciliados con el Padre. No, entra en su secreto. O sea, todo lo que sea esa parte de que te vean, todo lo que sea esa parte visible, todo lo que sea. Dios dice, yo no tengo nada que ver con eso. Yo quiero es que ustedes de corazón se entreguen a mí. Entonces, aquí de nada sirve decir o reconocer que se han hecho las cosas malas cuando al final no se cambia de actitud. Entonces, nosotros seríamos diferentes si le consultásemos al Señor al principio. El cristiano de hoy, como lo dije al principio, está guiado por las gangas, por las promociones, porque fulano de tal que tiene la experiencia me dijo. Yo no estoy atacando la experiencia. Estoy diciendo que la experiencia es muy mala cuando no está bajo la cobertura del Señor. Explicación. Aquí de nada te sirve que una persona tenga toda la experiencia del mundo si no está ese consejo puesto bajo la cobertura del Señor. El cristiano de hoy se guía por estados de ánimo, por otro tipo de cosas. No se guía muchas veces por Dios. Y lo que hizo Salomón fue primero pedirle al Señor. Y lo tercero tiene que ver con el pasado de Salomón. Bíblicamente está comprobado que, ¿cómo te explico? A ver, hacerlo rápido para que nos quede tiempo de orar. Bíblicamente, el presente es lo que menos te sirve para tomar decisiones. Para tomar decisiones te sirve muchas veces más el pasado y el futuro. Después quizá con más tiempo les explique, pero voy a darte un ejemplo. A ver, eh, ¿por qué alguna persona algún día en el presente decidió hacer algo, pero un tiempo adelante se retira de ese algo porque no es lo que pareció? Ahí estoy explicando que el presente muchas veces no es muy bueno para poder tomar decisiones, porque el presente casi siempre tiende a cambiar, pero lo pasado, lo que Dios ha dicho en la palabra, eso no tiende a cambiar. Lo pasado, de cómo Dios se ha conducido en el pasado, eso no tiende a cambiar. O sea, la palabra del Señor dice, Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Ese pasado que nosotros tenemos con Dios es el que nos sirve para poder tomar una decisión y también hacer una proyección a futuro. Yo cómo me quiero ver. Pero mira, el presente es muy cambiante. De hecho, el presente lo tenemos hoy, pero mañana no tenemos ese presente. El equilibrio de tus decisiones la da el pasado y el futuro, no la da el presente. Hay muchas personas que a presente están convencidos que ese era el negocio que tenían que hacer y a los 3 meses cierran. ¿Por qué? Porque ese presente cambió. El presente muchas veces no te sirve para poder tomar una muy buena decisión. Pues, o sea, pues yo he visto, a ver, el ejemplo más, más fácil que de pronto nos queda dar o más entendido para todos es el ejemplo de algunos jóvenes que empiezan una relación y después terminan esa relación. En el presente pensaron que era, en un futuro terminaron. ¿Por qué? Porque el presente es muy malo para poder tomar determinaciones. Aquí hay otras cosas y hay otros
elementos de juicio que tienen que ser consultados para poder tomar una buena decisión. Y yo veo a un Salomón totalmente basado en lo que Dios en el pasado había hecho. En el versículo 9, hablando de apoyarnos en el pasado, y apoyarnos en el pasado es apoyar el sustento bíblico que yo estoy dando ahora en el papá de Salomón, que fue David. Entonces vamos a leer el texto bíblico de segundo libro de Crónicas 1:9. Dice, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada, pasado, a mi padre David, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. La pregunta es, ¿cómo se dirigía Salomón hacia su pasado, que era su papá? Y aquí yo creo que me voy a meter en problemas antes de orar, pero por me voy a meter en problemas antes de orar, para que usted no se enoje conmigo. Así el pasado haya sido malo, así en el pasado te haya ido mal, así en el pasado hayas tenido problemas, a Dios tenemos que agradecerle por ese pasado, porque de acuerdo a cómo tratemos ese pasado, de acuerdo a la imagen que tengamos de ese pasado, así haya sido difícil y así no haya sido perfecto, es que Dios nos va a bendecir en un futuro. ¿Sabes qué caracterizó la vida de Salomón? Siempre hay una sola palabra y puede meterlo como un subpunto del punto tercero. Salomón siempre honró a su papá David. Siempre. Y nosotros muchas veces, ese texto que dice, al que tributo, tributo, al que honra, honra, nosotros pensamos que ese texto puede ser tomado como a la ligera. Ese texto tiene demasiado de explicación. Nosotros no hemos entendido que parte fundamental de la vida está en honrar a las personas. Y aquí la pregunta, y cuando yo decía que me iba a meter en problemas, es por lo siguiente. ¿Cómo honramos el pasado si el pasado fue malo? Pues Salomón dijo que así tenía que hacerse. Miren, cuando usted lee en el capítulo, no lo vaya a buscar porque el tiempo ya se nos venció, para que tengamos unos 20 minuticos para poder orar. Cuando la Biblia habla en la segunda o en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y 12, está el desastre de David, ¿cierto? Primero el capítulo 11 del segundo libro de Samuel dice que David se quedó en la casa, ¿cierto? Y el capítulo 12, en la reprensión que Dios tiene para él, Dios le dice a David, usted tuvo por poco la palabra de Jehová y mandó a matar a Urías, el Eteo, para poderse quedar con Betsabé y que su pecado no se supiera. Entonces, cuando vos lees segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, es el desastre de la vida de David. La pregunta es, ¿Salomón sabía eso? Sí. Otra pregunta, ¿por eso Salomón deshonró a su papá? No, porque el pasado venga como venga, hay que honrarlo y hay que agradecerle a Dios por lo que nos permitió vivir en el pasado. Pastor, ¿así haya sido doloroso? Sí. O te hago la pregunta, para para Salomón era muy fácil saber que tenía una herencia tan pésima encima como la de David en su actuar. ¿Cierto que no? Porque esas son las cosas que nosotros no pensamos. O sea, nosotros que sabemos de David, entonces nosotros sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero mira que los pormenores de la historia de David a Salomón también le traerían vergüenza. ¿O qué hijo no se avergüenza cuando su papá actúa mal? Cuando su papá es un borracho, cuando su papá es un idólatra, cuando su papá tiene alguna mala conducta. Claro que Salomón se avergonzaba de algunas cosas que pasaban de David, pero cada vez que Salomón hablaba de su pasado, que era su papá, Salomón hablaba muy bien de él.
Salomón siempre con sus palabras honró a su papá. Entonces aquí se nos cae el argumento. Y aquí yo me meto en problemas en 3, 2, 1. Aquí se nos cae el argumento de cuando el pasado ha sido muy malo, creer que tenemos licencia para hablar mal de ese pasado. Bíblicamente no es así. Salomón tenía toda la licencia para hablar mal de la mala, pésima y paupérrima experiencia que tuvo su papá. Pero Salomón cada vez que hablaba de su papá, lo hacía en honra. Y qué bueno es, aquí hago un paréntesis, por ejemplo, que los jóvenes de hoy aprendieran eso. Porque si hay alguien bueno sacando lo malo que tienen sus papás, son los jóvenes de hoy en día. Y los jóvenes pueden tener razón. Aquí nadie les está discutiendo eso. El joven puede ciertamente saber que su mamá actúa mal, que su papá actúa mal. Dejémoslo en actúa mal para no empezar a enumerar conductas o pecados. O sea, yo como joven sé que mi papá actúa mal. Yo como joven sé que mi mamá actúa mal. Pero ¿qué tal si aprendemos de Salomón que siempre cuando abría la boca honraba a ese papá que actuó mal? Te das cuenta que el asunto cambia, la perspectiva cambia, y Dios bíblicamente dice, si no reconcilias y si no eres agradecido por lo que tuviste que atravesar en el pasado, así haya sido muy duro, no vas a poder tener un excelente futuro porque el pasado te va a afectar. Y yo sé que muchas veces hay gente que en el matrimonio le ha ido mal, que con los abuelos le ha ido mal, que con los papás le ha ido mal. Pero si eso no, no no está puesto bajo una plataforma de agradecimiento a Dios, vamos a tener todos los problemas en el futuro. Entonces, cuando Dios llega a donde Salomón y le dice, ¿qué quieres? Y Salomón le pide sabiduría y Salomón honra a su padre, no hay ningún tipo de problema. Dios dice, ¿este es capaz de honrar a su papá? Pues honrémoslo a él. Es lo que dice la palabra del Señor. Mira, nosotros no podemos decir que amamos a Dios, ¿cierto? Si no nos conducimos bien en la tierra. En el asunto de la honra pasa exactamente lo mismo. Nosotros no podemos tener una buena honra al Señor si no honramos a nuestras autoridades, si no honramos el pasado que Dios muchas veces nos ha permitido atravesar. Si no lo hacemos de esa manera, es netamente imposible tener un buen futuro. Entonces, propiciemos encuentros con Dios, consultemos a Dios y honremos ese pasado. Que así haya sido doloroso, sirve para lo que Dios quiere hacer en un futuro. Oremos al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy hemos venido a ti, Padre Celestial, confiados netamente en tu palabra. Que este tiempo de ayuno, el cual estamos entregando y consagrando a ti, Padre Celestial, y al cual daremos continuidad desde el día lunes, nosotros como comunidad de fe que hemos decidido entregarte a ti, Padre Celestial, la primera semana de cada mes. Sea un tiempo, Padre Celestial, en el cual tú te puedas manifestar a nosotros como iglesia. Nosotros requerimos de una intervención tuya, Padre Celestial, porque físicamente algunas veces nuestras fuerzas se van. Físicamente algunas veces nuestras fuerzas se agotan. Alza tus ojos y mira. Inclina tu oído y oye, Padre Celestial, a tu iglesia. Porque no basamos nuestra oración a ti pensando en nuestra justicia, sino basados en tu amor, tu benevolencia y tu misericordia, que nunca ha dejado de existir, Padre Celestial. Clamamos a ti, Padre Celestial, porque tú eres un Dios bueno. Clamamos a ti, Padre Celestial, porque tú eres un Dios que nos permite dirigirnos a ti en total reverencia y respeto. Hoy lo estamos haciendo. No sabemos qué hacer y a ti hemos vuelto nuestra mirada. La multitud de situaciones que se avecina en contra de nosotros es tan grande, Padre Celestial, que no hay en nosotros poder ni dominio para intentar contrarrestar lo que intenta venirse en contra de esta generación. Los esfuerzos humanos para nuestro tiempo presente está demostrado que son insuficientes. El reino de los cielos y lo que tú tienes preparado a través de la iglesia para este momento coyuntural del mundo entero
de nuestro país y de nuestro departamento no tiene que ver con nuestras fuerzas, no tiene que ver con los procedimientos que el gobierno haga, no tiene que ver con las vacunas, no tiene que ver, Padre Celestial, con las ordenanzas de los gobernantes. Todo esto son esfuerzos que los honramos, pero está demostrado, Padre Celestial, que esta situación al ser humano hace mucho tiempo se le salió de las manos. Y es por eso que nosotros clamamos a ti, Padre Celestial, para que tú nos ayudes y nos auxilies a través de una reconciliación, Padre Celestial, de padres con hijos, a través de una intervención divina, a través de colocar por obra los estatutos y preceptos bíblicos, porque en la palabra del Señor está la solución. Una iglesia que se humilla ante ti, una iglesia que consulte a ti. Ya basta, Padre Celestial, de guiarnos por promociones, de guiarnos por gangas, por buenas posibilidades, entre comillas, por emocionalismos, Padre Celestial. Ya basta de hacer y de actuar como la gente que está por fuera de ti actúa, Señor. Danos a nosotros la sobriedad de poder consultar a ti. Bíblicamente está demostrado, Padre Celestial, que el ser humano casi siempre, cuando consulta a ti y tú das una respuesta no favorable a lo que ellos querían hacer, terminan al final haciendo su voluntad. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que cuando nos adentramos en tu presencia, tú también puedes dar una respuesta negativa a un requerimiento nuestro. Que la iglesia se acostumbre a que tú también puedes decir que no. Es, es el centro de la voluntad tuya. Que nosotros entendamos como hijos tuyos, Padre Celestial, que tu amor es tan grande que muchas veces por amor tienes que decirnos que no. Muchas veces por amor tienes que decirnos espera un poco más. Muchas veces por amor tú nos pruebas la paciencia. Muchas veces por amor, cuando pensábamos que todo estaba listo, Padre Celestial, tú nos dices 1 o 2 meses más adelante, voy a hacer lo que te prometí que iba a hacer contigo. Muchas veces por amor tú aplazas la salida de nuestros hijos de la universidad, porque este asunto de la pandemia ha retrasado ciclos, ha retrasado cosas. Muchas veces por amor tú no nos permites adquirir lo que pensamos adquirir en un tiempo puntual, porque tu amor es tan grande, Padre Celestial, que prefiere decirnos no antes de ver que nos vamos por el despeñadero, Padre Celestial. Nosotros somos tus ovejas. Tu salmo dice, Padre Celestial, que la vida tiene solución cuando entramos a tu presencia. La palabra del Señor es experta en demostrarnos que muchas veces lo que nosotros estamos sufriendo, lo que nosotros estamos viviendo y padeciendo, no adquiere una solución muy rápida. Claro que sí. Hay cosas, Padre Celestial, que tú no vas a solucionar de manera inmediata en nuestra vida. Pero cuando entramos en tu presencia y nos encontramos con esta plenitud de gozo, podemos seguir teniendo la misma circunstancia, pero en tu presencia hay gozo. Podemos seguir estando enfermos, pero en tu presencia hay gozo. Podemos seguir sintiendo el mismo dolor, pero en tu presencia hay gozo. La clave que tú le has dado a la iglesia es que algunas situaciones van a demorarse en poder mejorar, pero que en tu presencia hay plenitud de gozo. Lo que tú estás invitando a la iglesia es que siempre permanezca en tu presencia. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que nada puede superar tu presencia, que tú eres ese caudal de agua, ese río fuerte y caudaloso que siempre alimenta la planta que somos nosotros. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que es de seres humanos no saber qué hacer. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que es de seres humanos sentirnos tristes, sentirnos frustrados, sentir, Padre Celestial, que nuestra vida muchas veces no tiene rumbo. Es de seres humanos sentirnos vulnerables ante situaciones que la vida presenta. Es de seres humanos sentirse así, pero no es de seres humanos cristianos quedarse con estos sentimientos y no reconciliarlos con la cruz. Porque el apóstol Pablo lo dijo, el mensaje de la cruz es el que va a dar vigencia a la iglesia. Porque nosotros, Padre Celestial, en tiempo de cautiverio, en tiempo de escasez, en tiempo aún de desolación y depresión, podemos confesar que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Gracias, Padre Celestial, porque al nosotros hacernos débiles, tú muestras tu fortaleza en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has bendecido. Gracias porque aún con nuestros errores, tú has sido propicio a nosotros.
Gracias porque aún, Padre Celestial, cuando algunas cosas no han fluido en nuestra vida, tú has mostrado tu mano misericordiosa. Gracias porque tú has demostrado, aún en este tiempo coyuntural de la pandemia de nuestro país, que tú no nos sostienes por un empleo. Gracias porque tú has demostrado que tú no nos sostienes, Padre Celestial, porque, porque nosotros estemos estables. Gracias porque tú has demostrado que tú nos sostienes porque en el pasado tu palabra dice, no habiendo otro superior a él mismo, juró aún por su mismo nombre que nos bendeciría. Gracias porque Gálatas y Efesios dan alusión al decir, herencia de Abraham somos. Gracias por cuanto tú, Padre Celestial, te apiadas de nosotros y pones tu amor, tu reconciliación y tu misericordia a favor de la iglesia. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que los procesos contigo tienen que ser atravesados, no tienen que ser objeto de queja, no tienen que ser objeto de renuncia. ¿Cómo se siente tu corazón cuando tú nos das a atravesar o nos das a pasar un proceso y nosotros renunciamos en medio de este con con la única excusa de que sentimos que no podemos dar más? Padre Celestial, tu palabra demuestra en la vida de tu siervo Job que tú siempre estás vigilante, así nosotros estemos sufriendo, así nosotros estemos pasando por momentos de dificultad. Tú siempre miras, tú siempre contemplas, tú siempre evalúas nuestra actitud. La crisis no está hecha para derrotarte. El problema, amada iglesia, no está hecho para derrotarte, porque nosotros hemos sabido que en Cristo y en Él somos más que vencedores. Entonces la síntesis del problema es mirar tu reacción. El problema nunca va a poder vencerte porque ese Dios que tienes por dentro es más fuerte, porque nosotros no venimos ni con fuerza, ni con poder, ni con espada, ni con jabalina. Nosotros venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra, demostrando así lo que tú dices en la palabra, que no tiene que ver con nuestra fuerza, no tiene que ver con nada diferente a poder reconocer que cada vez que tú nos das una muestra de fe, porque el problema es una muestra de fe, porque a través del problema nuestra fe crece, nuestra fe se fortalece en ti. Nuestra idea cristiana de saber que tú apareces en el momento preciso y que tú nos vas a rescatar se hace efectiva cada vez que atravesamos un problema. Por eso permite que nosotros como iglesia, Padre Celestial, no nos quejemos de la dificultad que tú nos presentas para poder vivir, sino que nosotros entendamos, Padre Santo, que es a través de la dificultad que tú te vas a glorificar en nuestra vida. El problema no está hecho para derrotar la iglesia. El problema está hecho para que Dios te glorifique en medio de la iglesia y la iglesia entienda que en Él es que somos más que vencedores. Que nosotros entendamos que nuestra paga no viene del hombre. La iglesia tiene que dejar de enojarse cuando el hombre paga mal, porque su conducta siempre es hacer lo malo, dice el Antiguo Testamento. La iglesia debería preocuparse cuando la respuesta del cielo no llegue. Y esa respuesta tú dijiste en tu palabra que siempre va a estar. Que la iglesia no se frustre por problemas naturales, materiales o humanos. Que la iglesia no se frustre cuando alguien terrenalmente pague mal. Que la iglesia no se frustre cuando algunas cosas en la tierra no pasen, porque nuestro tesoro tiene que estar donde Dios quiere que siempre esté en nuestro corazón. Y esto es en el cielo. Que la iglesia entienda que es a través de hacer ahorros, que la iglesia entienda que es a través de hacer tesoros donde los ladrones no minan ni hurtan, donde la polilla y el orín no corrompen y corroen. Que nosotros entendamos que nuestro destino es transformar nuestro entorno, pero llegar al cielo. Una iglesia preparada para la eternidad. Una iglesia contemplando bien su pasado para poder tener un buen presente y futuro. Una iglesia reconciliando contigo lo que tiene que reconciliar. Una iglesia que no se avergüence de ti, porque tu palabra dice que el que se avergüence de ti, tú te vas a avergonzar de él el día del juicio final. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que la iglesia no puede perder su carácter misericordioso. Que este tiempo de ayuno nos sirva para entender, Padre Celestial, que la gente en la cárcel sigue aguardando por nuestra visita, que la gente en la clínica sigue aguardando por nuestra visita,
que el sentido del ayuno tiene que ver con bendecir a otras personas y el alimento que no voy a comer se lo paso al celador, se lo paso a la persona que vaya por la calle. Que nosotros salgamos todos los días caminando de nuestra casa con la firme convicción y con la idea de abrir un espacio para poder bendecir a alguien. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que lo que tu palabra dice es 100% verídico, que tu palabra no es algo escrito por hombres, como intentan decir las personas que desvirtúan, sino que fue la mano de un hombre, pero la mente tuya, Jehová de los ejércitos, plasmando lo que tú necesitabas plasmar para nosotros en este tiempo. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que nosotros podemos tener paz en la tormenta, que nosotros entendamos que los problemas se agotan y se acaban cuando entramos a tu presencia. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que lo que tú has preparado para nosotros han sido planes de bien y no de mal. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que hay delicias a tu diestra. Que nosotros entendamos que tú nos levantas y nos esfuerzas con la diestra de tu justicia. Que nosotros entendamos que algún castigo al principio no parece benéfico, pero al final te agradeceremos. Que nosotros entendamos que tu reprensión y tu disciplina son necesarias para poder vivir una vida cristiana. Que nosotros entendamos que a los que te aman todas las cosas nos ayudan a bien. Que nosotros entendamos que tú predestinaste a la iglesia para que todos los días se pareciera más a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como lo dices en Romanos capítulo 8. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que somos herencia de Abraham, el cual tú dijiste que ibas a bendecir 1000 generaciones adelante, y nosotros estamos contados dentro de esa. Que nosotros seamos el Noé de la época que tú utilizas para poder salvaguardar la buena palabra, para poder salvaguardar la integridad delante de ti. Que nosotros digamos no a lo que tú dices que no. Que nosotros no seamos más misericordiosos que tú, porque tú sí sabes hasta qué punto tienes que aplicar misericordia. Lo de nosotros en ocasiones se convierte en un círculo vicioso de alcahuetería. Que nosotros entendamos que tenemos que avanzar hasta donde tú avances y que la iglesia finalmente entienda, Padre Celestial, que teniendo un papá como tú, no hay de qué estar preocupado, que nos vamos a enfrentar a diferentes desafíos casi que a diario, pero que tú tienes en tu haber todo lo que tiene que acontecer. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros entregamos y consagramos este tiempo a ti, deseando de todo corazón, Padre Celestial, que los problemas de nuestro país se puedan solucionar, que tú puedas meter tu mano de vida en tanta desolación y muerte que estamos presentando, que tú ampares tu iglesia con la sangre poderosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, y que nosotros entendamos, Padre Celestial, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú has preparado para el bien de las personas que te aman. Clamamos a ti en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo jamás se alejarán de la iglesia. En tu santo y único nombre, una iglesia, Padre Celestial, que te ama, una iglesia que intenta honrarte a ti, ser fiel a ti y bendecir tu nombre. Entrega este momento, entrega sus cargas delante de ti y entrega, Padre Celestial, en paciencia el decidir esperar hasta que tú decidas manifestarte en tu santo y único nombre. Amén y amén, Señor.